España está ya, sí, noche cerrada ya, a las 9 de la noche españolas. Ustedes en las tardecitas, ¿no? De Buenos Aires, quizás. En las tardecitas con mucho calor, acá en Buenos Aires. Bueno, sí, no, sí, claro, el tiempo cambia de un hemisferio al otro. No, aquí estamos con un frío brutal este año. Ah, Mucho mirá frío. vos, mirá vos. Bueno, nos estamos, de acuerdo a ciertos estudios astrológicos, bueno, no sé si sabía que yo era astrólogo, nos estamos ¿Alguna acercando idea tenía? Sí. sí, nos estamos acercando a una segunda glaciación. Yo O estoy de sea acuerdo que contigo. en realidad se va a poner más frío en vez de calor como nos quieren hacer creer. Y yo hace mucho tiempo que digo lo mismo. O sea, finalizamos la última etapa y ahora vamos otra vez hacia otra etapa fría, lógicamente. Pero nos quieren, como siempre, engatusar, ¿no? O sea, mucho calor, pero está nevando en el Sáhara, está nevando cada año, cosa que no hacía nunca, ¿no? Bueno, nos quieren tomar el pelo una vez más. Total y absolutamente. Juli, ¿querés presentarte brevemente para la gente que no te conoce? Lógicamente, lo más lógico es que nadie me conozca, pero sí que es verdad que en Argentina, de lo que vamos a hablar hoy, en el año 78, pues provocó una pequeña sacudida en un pequeño grupo de intelectuales y de gente pues que tuvo la suerte de ver en primera persona pues a un catalán, a un señor que vino de Figueras, la ciudad para situarles en el mapa mundial donde estaba Salvador Dalí, y Alexandre de Deulofeu, que se llamaba mi abuelo, pues viajó a la Argentina, cruzó pues medio mundo para decirles a ustedes pues que debían convertirse en el faro del mundo que tenía que venir, ¿no? Esto ocurría en el año 78, yo era entonces un pobre muchacho, bueno, pobre muchacho no, pero quiero decir, tenía 14 años y tenía otras cosas en mi cabeza, pero 4 años más tarde, de la muerte de Deulofeu en el 82, pues viajó pues, a Figueras, un argentino, el mismo que lo llevó a su país, a Buenos Aires, Abelardo Gavancho, capitán de navío retirado, pensador, logosófo, filósofo, amante de la vida y del conocimiento. Y entonces empezamos pues, a una relación epistolar. Yo tenía muy pocos años, digo 18 en aquellos momentos, que me llevó a interesarme por el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esta matemática de la historia, que al final no es nada más ni nada menos que una recurrencia, un patrón que siguen las civilizaciones del mismo modo que los seres humanos, pues nacemos un día, nos desarrollamos y de momento que sepamos en este plano de la existencia, pues desaparecemos. Entonces yo me llamo Juli Gutiérrez Deulofeu, soy ingeniero agrónomo, también soy historiador un poco a la fuerza y bueno, y cargo en mis espaldas pues este legado de Deulofeu que aspiraba básicamente a conseguir la paz en el mundo, con lo cual estamos apañados, apañados. Ok, bueno, después si querés al final nos detenemos un poquito en lo que sería Argentina, pero por ahí estaría bueno explicar cómo desarrolló esta teoría este científico que fue tu abuelo, si no me equivoco. Correcto, correcto, era mi abuelo. O sea, Deulofeu era farmacéutico y químico de profesión, también era músico, y cuando estaban en Madrid estudiando la carrera de farmacia y ciencias químicas, se dio cuenta de que, bueno, algo que es evidente, ¿no? Que los fenómenos biológicos, pues, siguen un patrón determinado y se repiten en el tiempo de formas parecidas, ¿no? Entonces, Deulofeu pensó que quizás las civilizaciones, las colectividades, podían seguir una especie de patrón, ¿no? Que permitiera dibujar un modelo para explicar un poco ese rompecabezas que hasta ahora pues lo ha sido, que es la historia. Entonces, Deulofeu está en Madrid, piensa que está en una residencia de estudiantes con gente como Dalí, Lorca, Buñuel, o sea, pero él en ese momento, pues, con esa gente tan interesante, él se aburría, ¿no? Entonces empezó a estudiar la historia. O sea, cogió los libros de historia que existían en ese momento y empezó a devorarlos en el sentido estricto de la palabra. Y muy pronto se dio cuenta, pues, que la historia está formada de grandes civilizaciones, cosa que todos estaríamos de acuerdo, como la egipcia, la griega, la mesopotámica, las indias, las americanas, pues que aparecieron en un momento determinado, llegaron a conseguir un esplendor extraordinario y fatalmente, pues
desaparecieron y nos dejaron tan solo pues, legados arquitectónicos, un poco de literatura, en función del momento histórico en que esto ocurrió. Esto es lo primero que Deulofeu pues, parece ser capaz de encontrar en medio del gran caos de la historia, ¿no? Unas, lo que hoy en día llaman recurrencias, ¿no? Recurrencias históricas, hechos, patrones que se van repitiendo. Y sin quererlo, pues se dio cuenta que además podía de alguna manera cuantificarlos. Y encontró que las civilizaciones, todas las que habían existido hasta el momento, pues tenían una duración de 5.100 años de vida, que se dividían en 3 ciclos históricos de 1.700 años. Un primer ciclo, pues que era el de nacimiento, muchas veces copiando de lo que existía anteriormente. Otro segundo ciclo, que era el de plenitud creadora, donde esa cultura, digamos, adquiría la mayoría de edad y se volvía original y propia, para finalmente, 1.700 años después, repetir el proceso sin demasiado éxito, podríamos decir, ¿no? Deulofeu, además, para mí lo más importante de su teoría es que define en estos 1.700 años 2 periodos, de algún modo, enfrentados, ¿no? La fase de 650 años primera de fragmentación demográfica, o sea, territorios donde no existe una unidad territorial fuerte, y una segunda fase de 1.050 años donde aparecen lo que con potencias o imperios en el pasado que someten, a veces por la fuerza, otras por razones económicas, otras por acuerdos, esos territorios bajo el poder de una sola nación, un solo poder. Lo explica. Cuando Deulofeu es capaz de definir estos ciclos históricos, Deulofeu, sabiendo en qué momento se encuentra un territorio de la Tierra, pues es capaz de prospectar lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué estableció que una civilización dura 5.000 años? ¿En qué se basó en ese número? En la observación. O sea, él observa. O sea, Deulofeu no hace nada más y nada menos que lo que hoy día está muy de moda y que los grandes historiadores piden a los historiadores, que es lo que hagan historia comparada. Vamos a comparar la historia. Y Deulofeu es lo que hace. Voy a coger los griegos y sin darse cuenta encuentra estas recurrencias, estos ciclos de 5.100 años. Hace lo mismo con Mesopotamia y encuentra exactamente lo mismo. Y cuando se estudia la cultura occidental, que es mucho más joven, piensa, si todas han durado 5.100 años, esta también va a durar lo mismo y puedo establecer un patrón de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el año 34, cuando su teoría aún no es cíclica, aún piensa una teoría lineal, pero que empieza ya a dar un poco de forma, ya es capaz de adelantar hechos, estamos en el año 1930, que van a ocurrir a finales del siglo XX, ¿no? O sea, la implosión de la Unión Soviética, de Yugoslavia, la pérdida de continuado protagonismo de ingleses y franceses, cosa que en el año 30 parecía totalmente impensable. Entonces, ¿por qué 5.100 años? Es lo que él encuentra. Yo no sé si apurando podrían ser más, un poco más o un poco menos, pero este patrón es el que le sirve, como veremos, para prospectar la historia que tiene que venir. Y además sin equivocarse de momento. En el año 1993, más o menos, hablo de memoria, uno de los grandes historiadores mundiales, un británico, John Eliot, en Oxford hizo una conferencia inaugural del curso y dijo, no podemos permitir otra vez los historiadores que los hechos acaecidos en Europa, estamos hablando de la implosión de Yugoslavia, la caída de la Unión Soviética, la reunificación alemana, nos cojan a todos por sorpresa otra vez. Claro, yo siempre he dicho, hombre, tomaron por sorpresa prácticamente al 99,9% de los humanos, ¿no? Y de los historiadores del mundo, pero sí que había una pequeña cantidad, número de personas, entre los que me incluía evidentemente, que yo era más joven, en el 91 era mucho más joven que ahora y no sabía tanto como ahora, pero ya sabía que iban a pasar cosas. Entonces, a mí no me sorprendió para nada lo que ocurrió. ¿Y por qué no me sorprendió? Porque, como decía antes, en el año 34, cuando Deulofeu publica su primer libro, que se llama concretamente Cataluña y la Europa futura, Deulofeu ya predice, entre otras cosas, la implosión de Yugoslavia. Dice, Yugoslavia, esta Yugoslavia que nace después de la también implosión del Imperio Austrohúngaro, es una entelequia política que
si sumamos su periodo vital, pues aproximadamente a finales del siglo XX, no podrá sobrevivir y va también a implosionar, ¿no? O sea, de dentro hacia afuera. No hace falta que nadie venga a ayudarte a implosionar. Implosionas desde el punto de vista astronómico, desde dentro hacia afuera. Y todos sabemos lo que ocurrió a finales de los 90, a principios de los 90, en Europa, ¿no? La terrible y cruenta guerra de los Balcanes, que terminó pues con la aparición de 7 nuevas naciones, que no eran nuevas, sino que eran las viejas naciones que existían desde siempre, pero que las circunstancias las habían dejado de lado. Paralelamente, la Unión Soviética también saltó por los aires. O sea, ese aparentemente terrible o gran poder que era el mundo comunista, que era la Unión Soviética, pues no sobrevivió. Gorbachev intentó hacerla sobrevivir a base de enviar tanques a Lituania y Estonia, pero por suerte Boris Yeltsin, quizás ayudado por estas sempiternas botellas de vodka que llevaba, fue capaz de ver que era el momento de decir adiós al sueño del imperio de Moscú, cuya última fase también era las repúblicas socialistas soviéticas, esa creación política que había terminado con esa prisión de pueblos que era el zarismo. Deulofeu había anunciado este hecho también en los años 30. El otro hecho fantástico que encontramos en ese mismo momento es como Alemania, la Alemania dividida, se reunifica y se convierte en la primera potencia europea, cosa que también Deulofeu había afirmado en su momento. Con lo cual hay un conjunto de grandes monumentos mentales que a cualquiera, como mínimo, les debería hacer pensar cómo Deulofeu pudo llegar a ser tan exacto en este tema. Creo que son los grandes. También hay la continuada decadencia de Francia y de Inglaterra, que actualmente, pues como vemos, son dos recuerdos de los grandes imperios que fueron, o tan solo lo que fueron después, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial. Potencias claro. De segundo o tercer orden. También anunció pues, esta brutal aparición en el mundo de China. O sea, China va a ser el gran peligro del siglo XXI, y lo anunciaba él también en los años 30. Ok. Ahora, ¿él anunciaba con fechas exactas o, por ejemplo, era en tal década? A ver, Deulofeu a veces era capaz de afirmar un año concreto. Yo siempre pienso que no es necesario, bueno, que sería mejor saberlo, ¿no? Pero que tampoco tenemos buscarle esta exactitud tan grande, pero lo que hace Deulofeu es prospectar lo que va a ocurrir. Entonces, lo que hace es decir, aproximadamente, coincidiendo con unas fechas determinadas, que siempre coinciden con estos ciclos históricos que hemos hablado antes, porque no debemos olvidar que algo que no he mencionado es que la parte de unificación territorial aparecen los imperios, sea Roma, sea Persia, sea Alemania, sea Francia, sea España, y Deulofeu también le pone unas fechas a los imperios, 550 años. Por ejemplo, en el caso español, el Imperio Español se inicia en 1479, 1469, más o menos, sea con la boda de los Reyes Católicos, sea con la unificación del territorio, si le sumas 550 años de media, te vas al 2029. Con lo cual, Deulofeu, ¿qué decía? En los años 30. Hacia el 2029, España va a implosionar, como Yugoslavia. Refiriéndose a Francia, que era un imperio un poco más joven, decía, en el 2050 más o menos veremos cómo Francia pide ayuda a Alemania para que la libere de los problemas sociales que va a tener y que ya está teniendo en estos momentos, ¿no? Y así podríamos encontrar muchas razones. Siempre a partir de esta teoría histórica, de estos números que él calcula, y siempre estamos hablando de fechas aproximadas, pero que hasta el momento han sido variaciones de más o menos 10 años sobre 5.100 años, con lo cual, francamente, pienso que el éxito es abrumador. Ok. Y antes de ir a lo que sería el futuro, ¿me podés contar, por ejemplo, cómo era la vida de tu abuelo? O sea, él se la pasaba investigando esto. Bueno, vos dijiste que era farmacéutico, ¿no? O sea... Deulofeu es un tipo afortunado. Es un tipo afortunado porque es un burgués catalán, de buena familia, tiene una farmacia, será profesor de instituto de matemáticas y química, pero tiene dos cosas importantes: tiempo, tiene dinero y tiene, sobre todo, muchas ganas de hacer cosas. Entonces, su vida como farmacéutico no le llena y por eso se dedica a tocar el violín.
Su vida como profesor de instituto tampoco le acaba de llenar y por eso decide dedicarse pues, a esta búsqueda de la razón del existir del ser humano. Entonces, ¿cómo pasa su vida el joven Deulofeu antes de la Guerra Civil? Pues es un hombre que está muy metido en la política catalana. O sea, Deulofeu, conocedor de la teoría, está convencido pues, que Cataluña tiene un papel importantísimo en la historia de Europa y es un independentista pues, convencido, al cual su padre, en época de la dictadura de Primo de Rivera, lo enviará a Madrid para evitar problemas políticos. Durante la República, pues Deulofeu se dedica a escribir, escribe muchísimo en un periódico local y empieza a escribir su teoría. Luego tiene la suerte o la desgracia, cuando estalla la Guerra Civil Española, él es el alcalde en funciones de la ciudad de Figueras y, bueno, iba a sufrir lo que van a sufrir todos los que no estaban de acuerdo con Franco y los suyos, ¿no? Va a tener que marcharse 8 años al exilio, donde Deulofeu pues, hará de todo. Pues trabajará en una farmacia, trabajará en la viña, en una fábrica de armas, trabajará y sobre todo hará de músico, o sea, con una troupe de músicos que eran muy buenos, pero estaban exiliados, como por ejemplo el que sería Luis Grau, que luego se convirtió en el director de la ópera de Caracas. Pues recorrieron todo el sur de Francia, pues con su orquestina, pues haciendo bailar a los franceses en una Francia sometida por los alemanes. Pasan 8 años que se pasará también estudiando en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Montpellier, donde acabará de cuadrar su teoría de la historia, que ya no será lineal, sino que será cíclica y será muy, muy oscura. Claro, o sea, piensa que un Deulofeu nacionalista, que ve como su país es derrotado y sometido por las fuerzas fascistas de Franco, que se tiene que ir al exilio y ve cómo los aliados ganan la guerra pero permiten que la supervivencia del dictador en España, hacen que el determinismo cíclico de Deulofeu sea realmente, para mí entender, exagerado, pero también fruto de sus propias circunstancias. Deulofeu cree en esos momentos que todo se repite de la peor de las maneras posibles. Luego la historia demuestra que a veces no es así. Se repite, pero sin tanta cruencia. Cuando vuelve del exilio, pues ya aparca para siempre, porque está muy decepcionado, el tema político y se dedicará a 2 cosas, al estudio de su matemática de la historia y a buscar el origen de la cultura occidental. Entonces Deulofeu llegará a la conclusión que Cataluña, y esto es un libro que a un argentino llamado Gavancho apasionó, Cataluña era el origen de toda la cultura occidental. Entonces, Deulofeu pasará así sus años, hasta el 78 en que morirá, pasando épocas de profunda depresión, porque veía cómo lo que él iba anunciando se iba cumpliendo, pero no recibía ningún tipo de feedback positivo. En los años 70 tendrá la suerte que aparecerá pues, un general venezolano que se lo llevará a Caracas y a Venezuela a hacer unas conferencias sobre la paz, y en el último año de su vida, en el 78, pues Abelardo Gavancho, un argentino, pues lo coge. Deulofeu tiene un cáncer terminal de huesos, está prácticamente, digamos, desahuciado, pero así cruza el Atlántico, pasa 14 días en Buenos Aires y hace pues una gran cantidad de intervenciones públicas, levantando pues el ánimo de aquel pequeño grupo selecto de personas que lo conocieron, que vivían también pues la faz oscura de la dictadura de los militares. Es un Deulofeu que pasa la vida pues viajando, haciendo música, invitando a sus amigos, intentando entender la vida. O sea que digamos que tenía un cierto aprecio por la Argentina, ¿se podría decir? Bueno, mira, a mí me ocurrió lo mismo, quizás a la fuerza, ¿no? Pero la relación que tiene Deulofeu con la Argentina es una relación, yo pienso que es el último acto de su vida, ¿no? Y es el único país del mundo, porque ni en Cataluña ni en España hay un reconocimiento, donde durante 14 días un argentino lo lleva a este faro del mundo futuro que él considera que será la Argentina, y allí es recibido con todos los honores, incluso por el general que era Masera, que mandaba en ese momento, ¿no? O sea, va a las universidades... No recuerdo. Sí, no sé si no era Masera. Onganía, no me acuerdo en esa época. No, Masera. Pero también tuvieron problemas para salir del país, porque claro, Deulofeu les dijo a los dictadores argentinos, ustedes están equivocando. Tampoco les gustaba que les dijeran según qué cosas, ¿no? Pero claro, la relación con Argentina es muy grande, porque
se encuentra con un argentino que está convencido que su patria, que su nación, que su territorio geográfico es la cuna de una civilización aún por hacer. Entonces Deulofeu lo estudia y llega también a la misma conclusión. Con lo cual el papel de los argentinos hoy, los de mañana y los que van a venir, realmente es muy importante para el futuro de la humanidad. Correcto, estoy absolutamente de acuerdo desde un punto de vista astrológico. Pero bueno, vamos hacia el futuro y después vemos especialmente qué sería Argentina. Él, bueno, creo que habló bastante de España, ¿no? Que se iba a dividir, habló de los Estados Unidos, habló que Alemania iba a ser una de las potencias de vuelta, ¿no? A ver, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir al respecto, Juli? Mira, si les parece, os parece, empezamos por España, que es donde sufro o no sufro. ¡Los españoles! Bueno, los españoles, aquí ya poca cosa queda de aquellos españoles, ¿eh? Pero tampoco es ni es bueno ni es malo, ¿eh? O sea, la ciclicidad de la vida lo que hace es decirte que salimos de un punto para llegar al mismo, con lo cual, ¿para qué nos vamos a preocupar, ¿no? Entonces, el gran imperio español, aquel donde no se ponía el sol, aquel durante la época de Felipe II, que todo el mundo conocido era suyo, excepto las Azores, vive hoy sus últimos momentos, sus 550 años de vida. Antes lo hemos comentado, ¿no? Reyes católicos, le sumas 550 años, te acercas al 2029, 2030, 2028. Esto en los años 40 era impensable pensar que ocurriría esto, pero si han seguido un poco la actualidad española, saben que hace 3 años, pues, y tenemos en Cataluña gente en prisión, gente exiliada, tuvimos manifestaciones muy grandes a favor de la independencia, de momento no sucedió nada, pero lo que está claro es que ni los de aquí, los catalanes, ni los de Madrid han entendido la situación en la que se encuentran. Si no, evitarían los problemas, como decía Deulofeu, y encontrarían una salida adecuada. Si esto se hace bien, pues en 10 años más o menos, pues no va a quedar nada de esta España, sino de otra nueva organización territorial que además tiene que tener en cuenta que va a caer bajo la dirección paternalista, en este caso, de Alemania, que es la gran potencia, que va a servir de paraguas para todas las nacionalidades que saldrán de España primero, pero luego de Francia y más tarde de Inglaterra, para caer todas bajo el dominio alemán. Esto es lo que decía Deulofeu. Claro, en los años 40 era impensable que algo como esto ocurriera en España. Cuando muere Franco y se inicia la transición española, que para mí sí se hizo bien, para mucha gente no, pero para mí sí se hizo bien, se crea lo que llaman el Estado de las Autonomías, de manera que los territorios pues empezaron a adquirir pues competencias en diferentes aspectos y parecía que la concordia en España era posible. Y de golpe y porrazo, también como dijo Deulofeu en una carta a la hija de Abelardo Gavancho, le decía en el 77, ahora viviremos unos 40 años de calma, pero luego que se preparen. Y así ha ocurrido, ¿no? O sea, lo que parecía imposible ha pasado. ¿Por razones cuáles? Quizás económicas, quizás porque cuando toca, como dice la teoría, toca y no se puede evitar, quizás porque los actores, tanto los catalanes como los de Madrid, son actores de segunda fila y no entienden el sentido de la historia. Lo cierto es que España está pasando una época muy mala, económicamente es un desastre, hace unos años fue intervenida con alevosía por la señora Merkel, que le dijo al señor Zapatero, presidente de España, entonces cambia la Constitución, con lo cual España, de algún modo, ya no es un Estado soberano, sino que es un Estado endeudado hasta las cejas, que en cualquier momento puede implosionar. Esperemos que no sea violentamente, ¿no? Hablábamos de España, hablábamos, antes que nada, yo hablaría de Alemania, para que aquí estamos en Europa. Entonces, Deulofeu decía, el proceso histórico es muy claro cuando sabes lo que tienes que ver. Deulofeu estudia muy bien Europa y define un tablero de ajedrez imperial, ¿no? O sea, el primer gran imperio moderno que hay en Europa es España. Luego vendrá Francia, luego vendrá Inglaterra, Alemania, por decir los más importantes. Entonces, primero caerá España, luego caerá Francia, luego caerá Inglaterra y solamente quedará Alemania. Deulofeu, cuando habla de imperios, también habla de 550 años con unas fases muy determinadas. O sea, unas primeras fases agresiva,
para luego caer en una profunda depresión, para renacer de la mano de un poder unipersonal dictatorial, piensa en Napoleón o pensemos en Hitler, para luego sufrir una derrota militar que parece eliminar para siempre esa potencia de la escena geopolítica, pero no, se rehacen rápidamente y se convierten pues, en una potencia económica, política y no violenta, que es lo que está pasando en Alemania en estos momentos. O sea, Alemania pasó una Primera Guerra Mundial, cae en una profunda depresión, recupera todo su poder con Hitler, son derrotados, pero luego, gracias al Plan Marshall, por ejemplo, recuperan toda su fuerza económica y política y se convierten en el alma de esta Europa que en estos momentos no sabe muy bien a dónde va. De manera que podemos afirmar que en los próximos 100 años Europa vivirá pues, un proceso aparentemente contradictorio, ¿no? Fuerzas centrífugas que van a acabar con los viejos estados modernos, Francia, España primero, Inglaterra, lo estamos viendo ya, y fuerzas centrípetas que tendirán todas estas nuevas nacionalidades que van a recuperar su libertad bajo el paraguas alemán. Por lo cual, por aquí las cosas también parecen seguir el camino que toca. Pero ¿cuáles serían las ciudades que recuperan la libertad bajo el paraguas alemán? Serían las viejas culturas o las viejas naciones vernáculas. Por ejemplo, la península ibérica está conformada por unos territorios históricamente diferenciados. Toda la zona mediterránea, con Cataluña, por ejemplo, como principal referente, el norte de España, lo que sea el País Vasco, Galicia, cada cual con su lengua propia, el centro de España, la meseta, y el sur, Andalucía, pues a medio camino entre lo árabe y lo europeo. Entonces, estas nacionalidades, que a partir del 800, con la invasión árabe, pasan pues 650 años pues, de batallas intestinas en lo que se llamó, o se mal llamó, la reconquista española, porque realmente no hay reconquista de nada, porque los árabes conquistaron poco, pero no existía una unidad territorial, pues estos territorios que luego, a partir de 1470-60, con los reyes católicos, se unifican bajo lo que sí que serán los reinos de las Españas, 550 años más tarde van a implosionar. ¿Por qué? Porque el ciclo ontogénico que dibuja Deulofeu ocurre, nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa con China, ¿no? Que hoy por hoy está siendo, digamos, hay un tema ahí con Estados Unidos, uno podría decir que es de las grandes potencias. Por supuesto, o sea, Deulofeu, como te he dicho, dibujaba 3 ciclos históricos de 1700 años. Actualmente la China está viviendo los 300 últimos años de su tercer ciclo histórico. En este momento, como queda muy claro, las poblaciones autóctonas, como dice Deulofeu, son poblaciones básicamente de siervos y esclavos. O sea, mucha libertad en la China no existe. Pero en esta fase, antes de su desintegración final, se convierten en grandes peligros para la humanidad. Deulofeu ya anunció en los años 30 que el siglo XXI sería un siglo chino. Y así está siendo. China se ha convertido en la primera potencia mundial. También es verdad que en China no hay libertad, también es verdad que en China los problemas demográficos son brutales, con lo cual en 30, 40 años van a desaparecer para siempre, o sea, faltan mujeres. Los casos de SIDA son los más exagerados del mundo. Los conflictos laborales también lo son. Y la China tiene un problema demográfico brutal, o sea, tiene muchos hombres, pocas mujeres, muchas bocas que alimentar. Y de algún modo ya ha construido todas las lavadoras que puede vender en los próximos 150 años. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Lo que hacen siempre los imperios, morir por sobreexpansión territorial. De hecho, están, de momento, por suerte para la humanidad, lo están haciendo de manera económica. Pero evidentemente se disputan la primacía económica con una gran potencia, que son los Estados Unidos, para los cuales Deulofeu auguraba un futuro bastante preocupante. Consideraba que en esta época donde estamos ahora, los Estados Unidos debían empezar a entrar en la Gran Depresión, después de un periodo pues, de grandes victorias militares que llegaron a su máximo esplendor después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de ese momento, por ejemplo, Deulofeu ya pronosticó el fracaso de los americanos en Vietnam. En los años 70 les decía, no vayan a Vietnam porque van a perder. Y los americanos tuvieron que salir de Vietnam. Entonces, ¿qué les decía Deulofeu a los americanos? Pues replíguense sobre sí mismos, olvídense de ser los comisarios del mundo y estén atentos a los problemas sociales y raciales y a los otros imperios que quizás
si ustedes no hacen las cosas bien, van a ayudarles a caer por la pendiente de la decadencia. Claro. Con Obama, con Bush, con Clinton, los americanos continuaron invadiendo países, bombardeando países, continuaron aumentando las diferencias sociales en su territorio. Yo tenía apuntado por aquí una cosa importante, por ejemplo, mucha gente odia a Trump, no les gusta este señor, por lo que sea, pero, por ejemplo, en el año 2011, Obama, el gran presidente para muchos, firmaba una ley que autorizaba al gobierno americano a la detención sin abogados, sin juicio, de cualquier ciudadano americano. Y esto lo hacía Obama. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, según Deulofeu, van, después de esta fase decadente, hacia la aparición de un poder unipersonal, como fue Napoleón en Francia o fue Hitler en Alemania. Cuando Trump llega al poder, lo primero que hace es, dice, América para los americanos. Nos vamos a encerrar en casa y vamos a olvidarnos del mundo. Y esto le ha sido criticado por los demócratas y, por ejemplo, Biden ya está diciendo que cuando tome el poder, si lo toma el día 20 o 21, porque las cosas están muy calientes en Estados Unidos, va a recuperar este papel de garante mundial que Deulofeu le dice, no lo hagas Biden, no lo hagas Trump, no lo hagas quien venga, porque vais a terminar con una guerra civil, con una explosión de violencia inusitada, y si os vais a luchar con la China, vais a ser totalmente derrotados. No sé qué decía tu abuelo, pero es probable que los Estados Unidos de América se fragmenten, esos estados, por ahí parecido a lo que es España. Claro, con dos diferencias importantes. Fíjate bien, España se va a fragmentar, sin duda, pero yo a veces con los catalanes se me enfadan cuando les digo es que no vamos a ser una nación independiente del todo, porque van a venir a Alemania y nos va a someter, respetando quizás la lengua, pero no vamos a ser una nación independiente. ¿Por qué? Porque España se encuentra en la fase de unificación territorial todavía, se implosiona el primer núcleo imperial, que era el Imperio Español, luego sustituido por los Borbones franceses, 550 años, salta por los aires, espero que no sea de manera violenta, pero luego de una fase caótica de libertad relativa vendrán los alemanes a poner orden en Europa. Una Alemania que está en fase de plenitud imperial, con lo cual no va a hacerlo de manera violenta. Sencillamente, pues económicamente dirá, pues si no sigues mis directrices, pues no te voy a dar dinero. Y la gente por dinero hará lo que haga falta para estar bien, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es un imperio muy joven, tan joven como el alemán. Pero Alemania ha pasado ya sus dos fases agresivas. Primero con el Kaiser Guillermo, Gran Depresión, después de la Primera Guerra Mundial, aparición del nazismo, con Hitler inicia el segundo proceso agresivo, derrota de la Segunda Guerra Mundial, recuperación milagrosa, gracias al Plan Marshall, y 200 años de plenitud. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos nace más o menos como imperio como los alemanes. En 1800 empieza con la doctrina Monroe, la del destino manifiesto, pues a conquistar territorios. En el 1914 empieza a ser una gran potencia y en el 1945 se ha convertido en la primera gran potencia mundial, cultural, incluso intelectual. O sea, Europa no puede continuar siendo el centro cultural del mundo porque el nazismo ha enrojecido, ¿no?, la cara de Europa. Pero claro, no hay imperio que 100 años dure, sino que llega un momento en que empiezan a caer. O sea, Estados Unidos está en la fase de decadencia hacia la Gran Depresión. ¿Qué puede ocurrir aquí? De todo. Tú me dices que los astros, ¿no?, nos dicen que quizás encontremos esa fase de fragmentación. A mí no me extraña en absoluto. O sea, tenemos un país súper dividido en estos momentos, ¿no? O sea, los partidarios de Trump, que de algún modo representan la América ancestral, con otra América más variopinta, más multirracial, que no se van a entender. Y lo estamos viendo, no se van a entender. Con lo cual, ¿cómo puede terminar esto? Pues como decimos aquí, como el rosario de la aurora. O sea, una guerra civil, fragmentación territorial, pero como el imperio tiene que hacer todavía su segunda fase de unificación,
su segundo proceso agresivo, en medio de este caos parecido al caos a que se vio sometida Francia con la Revolución Francesa, aparecerá un señor, el dictador, el Napoleón de turno, el Hitler de turno, que va a reunificar los Estados Unidos, iniciar su segundo proceso agresivo, con lo cual aún le queda mucha cuerda a los americanos. Pero antes tienen que pasar por esta gran fase de decadencia, de depresión, de caos interno, al que Deulofeu ya les había avisado en su momento. Olvídense de todo esto. No lo están haciendo. O sea, Estados Unidos continúa siendo un país donde sea quien mande un Obama. Fíjate bien, Estados Unidos, 8 años de Obama, Colin Powell, pero los problemas raciales persisten. Trump intenta o consigue que el empleo en Estados Unidos prácticamente sea el 100% antes de la crisis esta de la mentira del COVID, ¿no? Caramba. Aún así, la riqueza se acumula en manos de muy pocos, mientras que la mayoría son pobres. Esto es lo que llevó al caos a Roma, esto es lo que llevó al caos a Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, esto es lo que lleva al caos a la Francia revolucionaria. A mí me llama mucho la atención que vos hablabas de Obama y digo que le dieron un premio Nobel. Es de locos. Esto es una locura, claro. Obama bombardea 7 países. 7 países. La asesina de Clinton, supongo que recuerdas ese vídeo famoso que corría por las redes antes que la censura empezara a quitar lo que quieren quitar, donde se veía cómo asesinaban y disfrutaba asesinando a Gaddafi. En cambio, Trump, aparte de matar a un sirio, que sí que lo hizo, ha abandonado todas las veleidades armamentísticas. Yo recuerdo, tenía por aquí un artículo que decían, Trump va a provocar la guerra mundial por culpa de Corea del Norte. ¿Qué ha hecho con Corea del Norte? Abrazarse. ¿Qué hizo con los chinos? Una guerra económica. ¿Qué hizo en el Kurdistán? Se largó del Kurdistán. Pero esto no lo pueden aceptar las grandes industrias de la guerra, tanto las demócratas como las republicanas. Y en medio una población americana que ha perdido totalmente el norte. Sí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo opera en todo esto y qué hablaba tu abuelo de Rusia? Este país, por un lado, tan enigmático y tan atrapante, ¿no? Claro, Rusia, él lo definía como la cultura eslava, ¿no? O sea, la caída o la implosión de la Unión Soviética significaba el fin del primer ciclo histórico eslavo. Con lo cual, a partir del 2000 más o menos, un poco antes, se inicia lo que sería el segundo ciclo histórico de la zona eslava, lo que sería Rusia. ¿Qué va a ocurrir en Rusia? Aunque Putin quiera convertir a Rusia en una gran potencia, en un gran imperio, no lo va a conseguir. O sea, Rusia en los próximos 650 años va a desmembrarse de una manera absoluta, como ocurrió en España con los reinos de taifas, por ejemplo. La Rusia blanca, la Rusia de Putin, está formada por más de 100 nacionalidades, 100 idiomas diferentes, 100 maneras de pensar diferentes. Su apariencia de gran poder no es más que una apariencia. Si Putin pretende dominar el mundo como lo intentaron los comunistas en su momento, que no lo consiguieron porque el fracaso del comunismo fue brutal, por suerte, llevará a estos territorios algo que es muy típico también de las fases de fragmentación, a las continuadas luchas intestinas entre los pueblos que las forman. 650 años de luchas acaban con la moral de cualquiera y entonces aceptan de manera graciosa la llegada de un imperio que ponga paz. En la península ibérica, entre los 800 y los reyes católicos, la historia es muy clara. Los reinos, los diferentes reinos, pequeños reinos que había en España, cristianos, pero las diferentes facciones árabes, bereberes y sirias que venían a conquistarla, se peleaban entre ellos un día sí y un día también, hasta que al final, por cansancio, se van conformando 3 o 4 grandes poderes que acaban convergiendo todos bajo la dirección de los reyes católicos. En Rusia está empezando este proceso de gran fragmentación territorial. Si Putin conociera la ley de la historia, pues lo que haría sería evitar problemas como está haciendo en Ucrania, dejaría de buscar problemas al mundo y se limitaría pues, a ver de manera gozosa cómo renacen estas 100 nacionalidades, porque es lo que va a pasar. Pero puede pasar bien o puede pasar mal. Ok.
Bueno, no nos está quedando mucho tiempo, así que vamos por la pregunta del millón para los argentinos. ¿Qué opinaba tu abuelo sobre la Argentina? O sea, sabemos lo que dice Solari Parravicini, que hablaba del faro del fin del mundo. Yo como astrólogo vengo diciendo que a partir del año 2023 va a mejorar la Argentina. Y bueno, me interesa saber qué dicen las matemáticas de la historia, ¿no? Pues vienen a decir lo mismo. Y yo reconozco que a mí me gustaría en estos momentos poder entender por qué un país que tiene que ser, como dice Parravicini, decía Deulofeu, el faro del mundo futuro, asume con esta, no sé, al menos desde España, parece que asumen las restricciones de esta pandemia que no es verdad, de una manera tan absoluta. O sea, ¿qué les pasa a los argentinos que están tan callados, ¿no? Bueno, quizás esperan su propio o su pronto renacer. Os lo explico rápido. O sea, cuando los españoles llegan a una parte pequeña de Argentina, que es la parte de lo que sería el virreinato del Río de la Plata. Sí, la zona de la Plata, claro. Lo que ocurre es que también Argentina es como un tripartito, un cuatripartito, o sea, no hay una sola Argentina. Fíjate bien, la zona del noroeste, sí, la zona que estaba bajo el imperio de los incas, llevaban más de 400 años dominadas por un imperio, con lo cual estaban acostumbrados a sufrir la fuerza de otros. Es una Argentina. La otra Argentina es la zona del Plata, ¿no? Una zona pues que tiene lo que tiene, que crece gracias al comercio, a las vacas, a la carne, a lo que fuere. Y esta Argentina, cuando se libera del yugo de España, lo que hace es empezar la conquista del desierto, ¿no? Y haciendo auténticas barbaridades también. Es una Argentina que se libera de España, pero que se ve sometida sobre todo a los ingleses, que la someten económicamente, que la maltratan, lo venden a los americanos. Pero esto concuerda perfectamente con las fases que dice Deulofeu. O sea, en estos 650 años de fragmentación territorial, antes de la conformación de la nación argentina, de la conciencia nacional argentina, la primera fase es la fase de la aristocracia sacerdotal o feudal. O sea, en el 1500 llegan los españoles y ustedes no consiguen la independencia relativa, digo es relativa, hasta el 1810 más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, dejan de mandar, digamos, los españoles y mandan unas oligarquías, unas minorías que empiezan esa lucha constante entre Buenos Aires y las provincias. O sea, allí no se entiende nadie. Lógico, fase de fragmentación implica constantes luchas intestinas entre los territorios. Paralelamente, desde Buenos Aires inicia toda la conquista del desierto, con las tribus indígenas, con lo que fuera, para lo bueno y para lo malo. Deulofeu decía, estamos a punto de entrar en la fase de la aristocracia de la riqueza. O sea, la fase en que ya están ahora, en la que empiezan a dominar el país gente rica. O sea, en Argentina parece, yo lo veo desde lejos, parece que hay también problemas sociales muy graves, hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene muy poco. Según Deulofeu, sobre el 2150 se habrían cumplido 2500 más 650 años, 2150, habíamos llegado al punto culminante de la democracia en Argentina. Son 200 años de aristocracia de la riqueza, de sacerdotal, 200 años de aristocracia de la riqueza, por tanto son 1800, no 1500 más 400, estamos a punto. O sea, aunque parezca extraño, en Argentina debe haber un giro brutal en los próximos años, hacia lo que Deulofeu denominaba la democracia real, que no son las democracias parlamentarias que tenemos en estos momentos en Europa. Vamos a ver si esto va a ocurrir. Hay que estar muy atentos y, como siempre, leer bien la historia. Gabancho, ese argentino, siempre decía, hay que ver, hay que rascar la epidermis. Entonces, él consideraba que Argentina era un país fantástico, a pesar de los pesares, ¿no? De la dictadura, de la miseria, para unos de los gorilas, para otros de los kirchneristas. Aquí hay también unas luchas brutales, quizás porque la mayoría de los mortales no ven más allá de su nariz. Pero para Deulofeu, el futuro de Argentina era esplendoroso. ¿Por qué? Porque se encontraba en su primer ciclo histórico y, según Deulofeu, a nivel filosófico, los argentinos habían caminado mucho más
que otras civilizaciones en el mismo momento histórico. Vamos a ver si es cierto. De hecho, en el 78 estuvo con un astrónomo que en ese momento parecía muy importante, se llama Aguilar, no sé si os suena, y estuvieron hablando de estos temas, aunque no se acabaron de poner de acuerdo en cuanto a las fechas exactas. Pero en principio, Argentina es muy positivo. Pero hablaba del faro del mundo, o sea, como que iba a dar luz hacia otras naciones de alguna manera. Claro. Sí, ¿por qué decía él esto? Porque es la primera nación que se está haciendo, que está creando su conciencia nacional, conociendo, decía él, la matemática de la historia. O sea, ¿va a ser verdad o no va a ser verdad? No lo sé. O sea, igual los astros nos marcan algo que desde el modelo de Deuloveux no podemos apreciar. Pero vamos a verlo. Hay que estar atento. Pero sí consideraba, hizo una conferencia en la Fundación Rissuto en ese momento, donde un periodista dijo, escuchar a Deuloveux es como escuchar a Dios. Mirá. Claro, te dicen es que ustedes van a cambiar la historia de la humanidad, es muy fuerte. Pero también estamos entrando en la era de Aquarius, ¿no? Que dicen que implica muchas cosas positivas. Y yo pienso que esto solo puede ocurrir en una nación que, desde el punto de vista biológico, es como un niño. O sea, Europa es vieja. Europa es vieja y decrépita. En cambio, Argentina, que no México, que no Perú, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, que es las zonas vírgenes del continente americano, son niños que van a ser mucho más receptivos, supongo, a esas fuerzas que mueven al mundo. Mientras que Europa va a ser una especie de geriátrico lamentable. Y yo tengo casi 2 casas en Argentina con muchos amigos por acá para hacer el salto cuando sea conveniente. Te súper agradezco. Esto, como siempre digo, va a quedar en el canal de YouTube de Lesica Films. Los espero a todos hoy a las 8 de la noche, hora argentina. Vamos a hablar sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Mil gracias, Juli. A su disposición, cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Un abrazo. Estamos en contacto, un abrazo grande. Igualmente, hasta muy pronto. Chao.